A veces Panini saca la versión de lujo de alguna de sus colecciones, que es exactamente el mismo álbum pero de pasta rígida, así como un librito. Y desde hace 2 años que hice este álbum siempre quise hacérsela. En este video vamos a hacer la versión en pasta dura utilizando la técnica tradicional de encuadernación para que te animes a hacer la versión de lujo de tus colecciones. Quédense conmigo, yo soy Patti y esto es Repetida. La diferencia de ambas versiones, aparte del material de la portada y cómo se arma, es la guarda, que es esta hoja o lámina. Conecta las portadas con el cuerpo del álbum y para elaborarla recibimos de nueva cuenta la colaboración de mi amiga Eva Cabrera, talentosísima ilustradora que ya nos había colaborado con esta hermosa Betty para la primera versión, y esta vez tenemos aquí una hermosa ilustración de todo el cuartel. Para hacer la encuadernación tradicional necesitamos que los archivos estén acomodados de forma diferente y también se los comparto en el link de la descripción de este video. Así que vamos a imprimir todas las piezas que necesitemos para empezar. Imprimimos las hojas del cuerpo en papel bond. Esta impresión láser a color, el tamaño es tabloide de 17 por 11 pulgadas y el archivo ya está acomodado solo para llegar y pedir que lo impriman así tipo revista por ambas caras. Tenemos por acá también la guarda, son 2. Esta la imprimí del mismo tamaño que las hojas. Nuestra portada, esa sí es más grande. Esta la imprimí en tabloide de 19 por 13 pulgadas, pero también en papel bond. Y por último, nuestras estampas en papel adherible. Lo primero que vamos a hacer es acomodar y doblar nuestras hojas siguiendo la guía para no equivocarnos. Esta es mi guía, son 3 cuadernillos de 3 hojas dobladas cada una. Ya que tenemos nuestras hojitas acomodadas, lo siguiente va a ser coserlas. Vamos a marcar los orificios por donde vamos a pasar la aguja. Lo voy a hacer con ayuda de un punzón, pero puede ser con una aguja también. Voy a poner 6 a los 10 centímetros, 18 y 22. Que se haya traspasado bien las hojas y así lo vamos a hacer con los 3. Que no se nos desacomoden. Yo aquí tengo 2 agujas para encuadernación que son curvas, pero las agujas normales pueden funcionar perfectamente. Este es el hilo encerado que se necesita para en las encuadernaciones, pero es demasiado grueso y nuestras hojas son muy poquitas, entonces voy a usar hilo normal, pero le voy a poner doble. La cantidad de hilo pues son 3 veces lo alto del cuaderno, doble. Realmente es mucho, pero mejor que sobre y no que falte. Lo ponemos a la aguja y lo ponemos de este lado. Ahora vamos a enhebrar el otro también y la ponemos de este lado. Vamos a empezar por nuestro cuadernillo de abajo y vamos a insertar la aguja en el primer orificio. Vamos a dejar un pedacito de hilo colgando, solo lo suficiente para hacer un nudito después, e insertamos en el siguiente orificio. Así lo dejamos y tomamos nuestra otra aguja y comenzamos, pero del otro lado. Ahí está. Y agarramos el siguiente, que es el de abajo. Así. Agarramos esta aguja. Ahora vamos del otro lado. Ahí está. Entonces ahora aquí ajustamos el hilo y con el sobrante que dejamos hacemos un nudito doble para que ya no se mueva. Y del otro lado también lo ajustamos y hacemos un nudito. Listo. Y ahora continuamos con la siguiente parte. Primero de un lado y del otro lado.
Aquí cuando tengamos las 3 ya cosidas, vamos a tratar de hacer un nudito. En esta parte sí viene muy bien la aguja curva porque la vamos a meter entre los dos primeros cuadernillos, y antes de ajustar lo voy a pasar por el medio para hacer el nudito, así. Y otro más para que quede bien amarrado. Y hacemos lo mismo del otro lado. Lo ajustamos, pasamos el hilo. Listo. Ahora le vamos a cortar un poquito los excesos. Sí, me pasé mucho con el hilo, la verdad. Estas son muy poquitas hojas. Ahora lo que sigue, le vamos a poner resistol en esta parte, pero necesitamos fijarlo con unas pinzas o algo que tengamos en la casa. Así que voy a utilizar 2 reglas y unas pinzas. Voy a intentar que las reglas no queden muy a la orilla porque si no se pegan con el resistol. Yo tengo estas pinzas, pero también podemos utilizar unas de estas más grandes. Ahí está. Le ponemos resistol blanco. Yo siempre lo hago con el dedo porque siempre siento que se puede meter más entre las costuras y las hojas. Yo le pongo 3 capas bien embarradas y lo dejamos secar por unas horas. Le voy a poner unas pincitas aquí en medio para que no esté más gordito y todo esté más parejito. Le puse un ventilador para que se seque más rapidito. Y listo. Ya quedó nuestro cuadernillo. ¡Wow! Ahora le vamos a poner las guardas, que son estas, y las vamos a doblar justo por la mitad. Al cuadernillo le vamos a pegar las guardas aquí con resistol blanco. Yo creo que un medio centímetro. Solo hay que fijarnos bien que la guarda está del lado correcto. Medio centímetro o lo que nos dé el dedo. Ahí está. Esta hoja está ligeramente más grande que las otras, pero no importa. Solo hay que alinearlo y ya después vamos a refilar todas las hojas. Y ahora del otro lado. ¡Listo! ¡Tadán! ¡Ay, me encanta cómo va quedando todo! Después aquí le vamos a pegar un pedacito de tela. Puede ser gasa o yo tengo aquí popelina, que es de algodón, así que vamos a cortar un cachito. No muy grueso porque pues es muy delgadito el álbum. Vamos a pegar aquí como si lo estuviera abrazando. Para este paso sí vamos a necesitar una cosa. Yo tengo estas como portadas de engargolados viejos reciclados. Son plásticos y lo voy a utilizar para ponerle resistol a mi tela. Primero le vamos a poner resistol aquí. Más o menos calcularle por dónde va. La ponemos más o menos a la mitad. Ahora aquí la colocamos sobre nuestro plastiquito y aquí le embarramos el resistol. Lo levantamos y lo pegamos con mucho cuidado. Listo. Ahora nos vamos del otro lado. Listo. Ahora sí, este paso lo voy a dejar secar toda la noche, porque como es tela tiene que estar bien seco. Pero eso sí, voy a utilizar varios de estos plásticos. Primero pongo uno aquí abajo para que no se pegue. Voy a poner otro dentro de la guarda para que no se humedezca tanto las hojas de adentro con el resistol. En esta otra guarda también le ponemos un plastiquito y aquí arriba. Y le ponemos mucho peso. Libro más grande que este creo que no existe. Ya que está nuestro cuadernito bien seco, vamos a proceder a refilar las hojas. Esto lo podemos hacer fácilmente con nuestra regla y un cúter bien filoso. Pero les voy a confesar que esta vez voy a hacer trampa. Voy a usar mi guillotina para hacerlo. Perdónenme. Una vez que ya tengamos nuestro cuadernillo todo refilado, todo bonito, ahora sí le podemos sacar medidas para los cartones de la portada. Los cartones que yo estoy utilizando tienen 2 milímetros de ancho y las medidas van a ser de ancho exactamente lo mismo que mide nuestro cuadernillo, y de alto le vamos a dejar medio centímetro de cada lado.
vamos a necesitar 2 y aparte una tercera piececilla que va a ser la de nuestro lomo. De alto va a medir exactamente lo mismo que nuestros cartones, pero de ancho le dejé unos 7 milímetros. Y ahora sí, vamos a armar nuestra portada. Tenemos aquí la impresión de la portada y lo primero que vamos a hacer es marcar la mitad para poder alinear muy bien nuestros cartoncitos. Doblamos, lo marcamos muy poquito, nos vamos al otro lado y lo marcamos también poquito. Y vamos a remarcarlas poquito con lápiz. Una vez que la tenemos marcada, ahora sí podemos empezar a acomodar nuestros cartones empezando por el lomo, ubicándolo bien a la mitad. Y después nuestras portadas. Con el mismo cartón yo hice estas reglitas para usarlas como guías. Miden 7 milímetros de ancho y las vamos a poner a los costados del lomo para tener una medida exacta de la separación con las portadas. Y vamos a calcular que quede justo a la mitad, observando las guías que pusimos. También con una regla lo voy a nivelar para que las dos portadas queden parejitas. Ya que lo tenemos así, con ayuda de un punzón o un alfiler, vamos a marcar unos hoyitos en las esquinas. También van a ser nuestras guías. En las portadas, en la pieza del lomo, le puse unas marquitas a estas para no confundirme que solo son las guías. Aquí le voy a dar vuelta y voy a remarcar los puntitos con un lápiz. Ahora el siguiente paso es opcional, pero es una opción muy casera para proteger más nuestro álbum. Le voy a poner este papel contact del que usamos para forrar los libros, este mero. Vamos a hacerlo solo con las manos. Ahora vamos a ir despegándolo poco a poquito y con los dedos lo vamos a ir alineando. Listo. Ya que lo tenemos bien pegadito, que nos haya salido parejito, ahora sí lo vamos a sellar con una regla o una tarjeta. Ahora viene lo bueno. Lo volteamos para pegarle nuestros cartones. Las guías las remarqué con lápiz porque con el plástico a veces se tapa los hoyitos y ya no se ven, así que ya con lápiz ya se ve súper bien. Ahora viene la parte que para mí es la más difícil y es pegar los cartones con resistol a la portada. Me voy a apoyar en estos plásticos para no manchar nada y voy a tener a la mano un trapito porque pieza por pieza que vayamos pegando le vamos a dar vuelta y le vamos a quitar todas las arrugas y todas las burbujas que se hagan con el trapito. Voy a empezar con la parte más chiquita para quitarnos el miedo. Ahora lo colocamos siguiendo nuestras guías. Ahí está. Le damos la vuelta y le pasamos el trapito. Con el papel plastificado, aunque sea un plástico muy sencillo, hace que el papel se arrugue menos y se pegue mejor. Ahora la portada sí la voy a pegar con brocha. Vamos a colocar el resistol de adentro hacia afuera. Concentración. Primero de un lado y luego del otro. Ahí está. Le damos la vuelta rápidamente y con nuestro trapito lo terminamos de pegar. Y ahora la otra parte. Listo. El siguiente paso es un poquito fastidioso, pero es necesario para que quede muy bien. Como decidimos ponerle plástico, pues el resistor blanco no pega el plástico. Entonces le vamos a cortar una orillita de plástico antes de doblarlas. Con medio centímetro va a ser suficiente. Hay que atinarle a la fuerza que le ponemos al cut. Yeah. No importa que en esta parte se nos rompa poquito el papel porque va a estar pegado. Listo. Ahora le vamos a cortar las puntas. Yo tengo este cartoncito casero a 45 y le cortamos las esquinas. También se puede hacer al tanteo. Vamos primero por las partes más largas. Yo comienzo con la parte del medio, lo jalo poquito y ya cuando esté bien pegado ya. Nuevamente nuestro trapito. Ahora vámonos para el otro lado.
Y ya tenemos nuestra pasta dura. Llegó la hora de la verdad. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a alinear nuestro cuadernillo. Lo vamos a poner a la mitad de este espacio. Y vamos a checar todas las demás orillas que estén más o menos bien centrado. Entonces le voy a poner un plastiquito porque le vamos a poner resistol a toda esta parte. De adentro hacia afuera bien esparcido. Lo sostenemos de aquí y con la otra mano empujamos el lomo, lo tocamos y lo dejamos caer y sacamos el dedo. Ahora sí, rápidamente lo volteamos. Ahora vamos por el otro lado. Listo. Hay que dejarlo pegar, de preferencia toda la noche. Le vamos a poner peso encima, pero antes le vamos a poner unos palitos. Bueno, yo utilizo estas como agujas para tejer. Se las voy a poner aquí en el lomo para que se hagan los surquitos que tienen los libros. Voy a poner uno abajo, así mero, bien alineado, y el otro arriba. Le voy a poner unas liguitas porque siempre se me mueve este. Y ahora le ponemos mucho peso encima. Ahí está. Y ahora sí, lo dejamos toda la noche. ¡Chachán! ¡Hoy se hizo muy bien el surquito! ¡Ay, me encanta! Amigos, ojalá se animen a hacer la versión de lujo de sus colecciones. Aquí a un ladito les dejo el video donde le hicimos el review del primer álbum con la descarga gratuita. Y ya solo nos queda hacernos un cafecito, sentarnos y pegar nuestras estampas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.